Bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de Cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre una inquietud que me llegó por correo electrónico. Un escucha me preguntaba cuál es el orden para leer los cómics de Superman en los Nuevos 52. Y como ustedes saben, a mí me encanta el run de los Nuevos 52, del superhéroe que me digan, bueno, no de todos, porque la verdad es que hay algunos que son bastante maletones, pero creo que en atención a ese correo les explicaré un poquito. Esto es Hablemos de Cómics y comenzamos. Vamos a volver a hacer un viaje a ese año 2011, cuando se reiniciaron las historias en el universo de DC, y el día de hoy vamos a platicar sobre Superman y cómo debemos leer este cómic, así como entender un poco qué fue lo que pasó y por qué de repente este Superman parece tan poco conectado entre sí en las dos diferentes historias que se sacaron. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que yo le recomendaría a cualquier persona que quiere empezar con Superman en este mundo de los Nuevos 52 sería empezar por el run de Action Comics, que es el segundo volumen. Recordemos que Action Comics es el cómic más longevo en la historia y que a partir del 2011 tuvo su reinicio para el evento de los Nuevos 52. Y entonces este cómic fue entregado a Grant Morrison. Para quienes no sepan quién es Grant Morrison, les recomiendo que se den una vuelta. No recuerdo exactamente qué episodio es, pero donde hago un review sobre algunos de los trabajos de Grant Morrison en específico hechos para DC, uno que otro de Marvel. Creo que por ahí hablo de los X-Men en aquel run épico que tuvo. Pero bueno, en este caso Dan Didio, Jim Lee y el jefe creativo, el jefe de la oficina creativa de DC, Geoff Johns, le encargaron a Grant Morrison que se hiciera cargo de este nuevo cómic. Pero como ustedes recordarán, y si bien a mí los Nuevos 52 es algo que me gusta mucho, uno de los grandes problemas que hubo es que al ser un reinicio, no hubo una adecuada planeación y la interconexión entre muchas historias, empezando por Superman, no tenía sentido. Para empezar, Action Comics comienza en el primer run. Ahorita les digo exactamente qué números son. Action Comics del número 1 al 8, que en conjunto forman una historia, Superman and the Men of Steel. En esta primer gran aventura nos ubicamos en una metrópolis que apenas se está empapando un poco de lo que esta figura de esta persona que todavía no vuela, apenas brinca edificios, no tiene, como nosotros conocemos a Superman, un traje definido, solo tiene una playera, utiliza una capa y pues en realidad parece un chavito, parece más un Superboy que un Superman. ¿Sí? Es una historia que se ubica en los primeros años de Superman. Ahora, cabe mencionar y resaltar, a mucha gente esto no le gustó. Bueno, a mucha de esa gente que no le gustó, yo los invitaría a que revisen un poco los orígenes de Superman, y yo pienso que esta versión de Grant Morrison ayuda muchísimo a entender a ese primer Superman, el Superman original de los años 30, donde era muy diferente el Superman que la mayoría de nosotros conocemos. Tanto sus superpoderes como muchas cosas cambiaban. De hecho, el Superman que nosotros conocemos es un fenómeno de la cultura popular de más que nada los 80s hacia esta época, muy distante de aquel Superman original. Entonces, bueno, pues a muchos no les gustó, pero la verdad es que es una buena historia. Yo les diría que pueden leer Action Comics del 1 al 8, que es el primer arco. El segundo arco abarca del número 9 al número 12, incluyendo el anual número 1 y el Action Comics número 0.
Mucha gente piensa que el número 0 es el que va primero antes del número 1, pero no. Justamente cuando DC cumplía un año con su iniciativa de los Nuevos 52, el primer gran evento que sacaron fueron los números 0 para todos los cómics con los que estaban trabajando. Así que pues no podía faltar Action Comics número 0, que es una grandiosa historia. De verdad que si ustedes pueden adquirir Action Comics número 0, es una gran historia, una historia que te cuenta por qué Superman es el superhéroe más grande de todos, ¿no? Independientemente de que a mí me guste más Linterna Verde, tengo que reconocer que esta es una gran historia escrita por Grant Morrison. La verdad no recuerdo si ganó el premio Eisner, pero la verdad es una gran historia. Este arco, que va del 9 al 12, incluyendo el anual 1 y el Action Comics número 0, se llama Bulletproof. Después de eso pueden leer Action Comics del número 13 al número 18, que sería el tercer arco y se llama At the End of Days. Este run que llega hasta acá básicamente nos va presentando una situación muy de las historias de Grant Morrison, con una intertextualidad hacia otras historias que en algún otro momento ya habíamos visto. Creo, en un afán interpretativo que nunca creo que sea bueno, porque en realidad tendríamos que preguntarle al escritor qué fue lo que quiso hacer, trata de contarnos un poco quién es este Superman y su relación con algunos de los enemigos más emblemáticos. Estas historias, bueno, y el cuarto volumen se llama Hybrid, va del número 19 al 21. Ese fue el run completo de Grant Morrison. A ver, ¿a qué iba yo? En este run podemos ver personajes icónicos. De entrada, una visión a Lex Luthor, que me recuerda muchísimo este cómic que se llamaba precisamente Luthor, escrito por Brian Azzarello y ilustrado, dibujado por Lee Bermejo, que es una historia bastante interesante, donde nos cuenta esta historia de Superman desde el punto de vista del Lex Luthor. Acá también vemos una perspectiva del Lex Luthor con respecto a Superman, y es bastante entendible y justificable. De hecho, vemos una primera derrota de Superman a manos del Lex Luthor, que pues a mucha gente le parece inverosímil, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? En este primer run, lo que Grant Morrison está intentando plantear para este nuevo universo de DC son las reglas del juego y cómo este Superman no empezó con los poderes que ya todo el mundo conoce. Es un Superman más atrevido, que creo que a mucha gente eso no le gustó, un Superman menos preocupado por el bienestar de los demás, pero creo que si queremos establecer una normalidad, creo que Grant Morrison lo hizo a la perfección. Un villano que aparece aquí es Lex Luthor, otro villano que aparece aquí es Metallo, otro villano que aparece aquí es Brainiac, otro villano que aparece por aquí es Mr. Mixapixley, o ese güey, que es un villano bastante interesante. Lo que pasa es que la gente piensa o tiene una idea muy caricaturesca de él, pero por ahí podríamos empezar. Una vez que tenemos esta historia, pasó algo durante el evento de los Nuevos 52. Grant Morrison se mantuvo durante 21 números. Recuerden que en esa época, bueno, no recuerden porque igual y no lo sabían, se publicaban los cómics de todos los superhéroes de DC uno al mes. El precio en ese entonces para la mayoría de los cómics de alto tiraje como Action Comics y Superman era de $3.99, si mal no recuerdo. Entonces salía una vez al mes, traía 30 y tantas páginas, y la verdad es que el arte era bastante bueno. La mayoría del arte de Action Comics fue realizado por el dibujante Rags Morales. Y bueno, a mí en lo personal Rags Morales se me hace un artista que nació para dibujar a Superman. Pero bueno, ya son perspectivas, ¿no? Entonces, una vez que acabaste de leer estos 21 números, vas a entender un poco más mucho del contexto de Superman en Justice League, principalmente en Justice League. Entonces, es, creo yo, una historia muy recomendable, y ese es como el primer camino por el cual podrías recorrer. Vamos a partir de que el número 21 de Action Comics lo podrías ligar directamente al Justice League número 1. Sale en el run de los Nuevos 52, y de ahí echarte los primeros 6 números de Justice League, que es Orígenes,
que es precisamente esta idea de cómo los superhéroes se reúnen por primera vez. Para quien no conozca esta historia, los invito a que vayan a Billions TV. Ahí tenemos prácticamente cubierto hasta la mitad del run de Jeff Jones con la Liga de la Justicia en los Nuevos 52. Estamos apenas en la Liga de la Injusticia y hasta ahí me quedé atorado un ratito. Una vez que leíste eso, podrás entender un poco más sobre este Superman y su relación con los demás superhéroes, Batman, Wonder Woman principalmente. De ahí yo te sugeriría que a lo mejor te pasaras al cómic que se llama Supergirl, también en los Nuevos 52, el volumen 1, donde por lo menos los 3 primeros números, no sé cómo esté constituido ese TPB, pero sé que los primeros 3 números cubren la historia de la última hija de Krypton. Este ya es un cómic un poco más difícil de conseguir a estas alturas del partido, ya no tan caro como en su momento, pero es un cómic un poquito difícil, ¿no? Un tiraje muy bajo y que de repente si lo llegamos a conseguir no va a ser en un precio normal, ¿no? Me refiero a un precio de 200 pesos, 250, no creo que va a estar un poquito más caro. Pero te puedes echar esos 3 para poder ver un poco más de la relación con él y esta Supergirl que aparece en los Nuevos 52. El encuentro entre ellos es muy interesante porque, bueno, para empezar ella no tiene ni idea de dónde cayó, habla kryptoniano, él medio lo habla, y cuando digo medio lo habla, se te dan a entender en esta historia que prácticamente no lo habla, ¿no? Habla como si fuera un bebé. Y de ahí podemos dar el brinco directamente a Superman del 1 al 6. El volumen 1, que abarca estos 6 números, se llama What Price Tomorrow. Estos primeros 6 números son escritos por la leyenda viviente, en paz descanse, George Pérez. Falleció hace 1 año, 2 años, si mal no recuerdo, creo que durante la pandemia, tras luchar fuertemente contra el cáncer. Y bueno, este es un cómic en donde creo que a la mayoría no le gustó. De hecho, la portada del primer Superman en estos Nuevos 52 es una portada bastante emblemática que compite, me parece, perfectamente bien con portadas clásicas de ediciones anteriores de Superman. Sin embargo, creo que algo que le pasó a este cómic fue que al no haber una planeación adecuada, George Pérez se quejaba mucho porque no sabía cuál era el contexto de este Superman. Es más, él ni siquiera tenía claro qué estaba escribiendo Grant Morrison. Entonces, a él solamente le dijeron que la historia que él iba a escribir era de Superman en la actualidad. Él no sabía si Superman tenía una relación con sus padres, si sus padres vivían, si tenía una relación con Lois Lane, o algo, ¿no? Que diera un contexto, en qué momento, en qué lugar estaba. Entonces, digamos que en esta idea de darle mucha libertad creativa a los escritores, pues uno de los grandes errores fue no darle un contexto para que George Pérez pudiera trabajar de manera adecuada. Entonces, después del número 6, George Pérez deja esta historia. Y pues básicamente en esta historia vemos un Superman enojado. A diferencia del Superman de Grant Morrison, que se entiende que por su juventud es un personaje que está aprendiendo, ¿no?, del entorno en el cual está viviendo, está experimentando, está haciendo que la gente se empiece a interesar en él. Sí, es un Superman muy diferente, muy joven. Este Superman se ve muy enojado. Entonces eso es algo que tampoco gustó mucho a la gente, pero bueno, hablando únicamente del orden. De ahí, después de leer los primeros 6 números de este Superman, pues a lo mejor podrías echarte Batman The Dark Knight, el número 5, 6 y 7, donde si mal no recuerdo, porque la verdad The Dark Knight no es un cómic que yo haya leído mucho, pero recuerdo que estaba dibujado por David Finch, si mal no recuerdo, y hay una parte, creo que son el número 5, 6 y 7, donde Superman aparece y es engañado, es como hechizado y tiene una pelea como con Batman, una onda así más o menos, pero pues todo esto tiene que ver con Bane, ¿no? Entonces por ahí podrías irte un poquito y de ahí podríamos regresar al Superman, al cómic de Superman del 7 al 12, el anual número 1, que sería el segundo arco, Secretos y Mentiras, Secrets and Lies. Entonces creo que
a lo mejor podrías irte un poco por ese lado. Si te das cuenta, yo ya no he vuelto a mencionar Action Comics hasta aquí, porque Action Comics de cierta manera es un cómic que después del run de Grant Morrison ya no supieron cómo llevarlo. Entonces creo yo que podrías echarte solamente el primer año del cómic de Superman, el anual 1 y el Superman 0, y estás del otro lado. De ahí, otra vez me regresaría yo al tema de la Justice League. Concretamente, números sueltos como el Justice League número 13 y el número 20, que están muy enfocados en la historia de Superman con Wonder Woman. ¿Sale? Y de ahí daré yo un brinco muy arriesgado a una historia que fue... estaba contemplada para ser una historia, la historia del año concretamente. No me acuerdo en qué año salió este cómic, ahorita te digo. Estoy hablando de Superman Unchained. Este fue un cómic, un intento, miren, desde el año 2013, que como le estaba yendo muy bien a Scott Snyder en el run de Batman, iba bastante bien, se les ocurrió sacar una historia de Superman que se llamara así, Superman Unchained. Fue un cómic que, al venir avalado por Scott Snyder, el escritor, y dibujado por Jim Lee, pues la mayoría de las personas pensamos que iba a ser una gran historia. Pero volviendo al punto, ¿no? O sea, lo que decía yo al inicio con Grant Morrison, no todos los escritores saben qué hacer con Superman. Y si bien esta es una historia buena, ¿sí? Es una historia que en su momento pasó, creo yo, sin mucha pena ni gloria. Viéndola en retrospectiva, es una gran historia, ¿sale? Sí, pasó de buena a una gran historia. Y creo que la falta de contexto, porque eso fue algo que pasó mucho en los Nuevos 52, que no había un contexto como tal en el cual uno pudiera sentir la seguridad de cómo era la continuidad. Recordemos que, bueno, si bien a mí la continuidad me es importante, hay momentos en los que digo, no pasa nada, esta historia está excelente, ¿no? Si no entra en la continuidad, me vale madre, esta historia está muy bien. Pero hay mucha gente que se clava mucho con ese asunto de la continuidad, entonces, bueno, eso le da en la torre. Superman Unchained se compone de 9 números. Y en esta historia, miren, voy a tratar de hacer memoria, ¿sí? Total de qué trataba esta historia, ¿no? Como para un pequeño resumen. Para empezar, tuvo, ¿qué les gusta? Unas 10 portadas variantes, ¿sí? Hasta una lenticular, que esa la verdad yo nunca la vi, nada más la vi en un catálogo, pero nunca la vi en vivo y a todo color. Son hasta la portada J, entonces son bastantes portadas. Y bueno, obviamente todas desde el punto de vista de Jim Lee. Pero nuevamente volvemos a ver un Superman joven, un Superman al parecer apenas aprendiendo. Es una historia bastante interesante. En esta historia se nos plantea un grupo de terroristas llamado Ascensión, hasta donde yo recuerdo. Y la idea de que antes de Superman en este mundo ya había un primer Superman, un Superman muy diferente a lo que es Kal-El. Y vamos a ver obviamente un encuentro entre Superman y este otro Superman. Y en esta historia nuevamente pues tenemos a un Lex Luthor jugando un papel tras bambalinas, pero que al final tiene una trascendencia. Les digo, es una buena historia. ¿Sale? Es una buena historia, le tienes que agarrar así que el cariño, ¿no? A la primera no se lo vas a agarrar, pero de a poco vas a ir cayendo un poco más con este. Y tiene una serie de... Creo que este es uno de los cómics que más portadas variantes tienen, ¿no? Creo que tiene portadas variantes el 1, el 2, el 3, el 4, todos tienen portadas variantes. Está muy loco este asunto. Entonces yo te diría, después de que leas los 12 números de Superman, aviéntate los 9 números de Superman Unchained. Después de eso... hay un arco de Superman que corre a lo largo de Superboy, Superman, Action Comics, si mal no recuerdo, también por ahí se encaja. Ahorita les digo, se llama Hell on Earth.
este cómic de Hell on Earth. Es un cómic que una de las cosas que más llamó la atención era el dibujante que tenía, Ken Rocafort. Ken Rocafort a mí se me hace uno de estos artistas de cómic muy brillantes y muy meticulosos en lo que hace. En su momento, Ken Rocafort y al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Sean Gordon Murphy, o ese es el actor. Sean Murphy, creo que sí es Sean Murphy, el escritor de Batman The White Knight. La verdad es que sí le estaban rompiendo bastante padre. Sean, se me fue el nombre, Sean, no me acuerdo qué. Estaba haciendo en el run de Scott Snyder de Batman las background stories que venían en la parte final del cómic de Batman. Y la verdad es que venían bastante bien ilustradas, ¿no? Entonces se los recomiendo también bastante. Hell on Earth lo que nos plantea es un personaje totalmente nuevo que le vamos a llamar Hell, que tuvo relación con la familia de Clark y que al descubrir que existe un clon de Superman en la Tierra, un híbrido del Lex Luthor, entiendo yo, con la sangre de Superman, que bueno, eso se explica en Action Comics en los primeros números, por qué alguien tiene sangre de Superman y por qué pudieron clonar a este chico. Desata la ira de Krypton prácticamente, porque pues los clones en Krypton eran aberraciones y cuentan la historia de una rebelión, algo bien interesante, ¿no? Ahí en estos cómics de Superman Hell on Earth. Cabe mencionar que si tú no compras los cómics sueltos de Hell on Earth, los de Superman, los de Superboy, los de Supergirl y así sucesivamente, no me acuerdo cuántas historias están ahí metidas, tienes que comprar el TPB o el hardcover de Hell on Earth, porque si compras el de Superman, pues nada más abarca la parte de Superman, no viene la de Supergirl, así tienes que comprar así tal cual que dice Hell on Earth. Después de eso, ¿yo a qué me iría? Déjenme ver. Estoy aquí revisando. A lo mejor yo me metería un poco al cómic de Batman Superman. Un cómic que también aparece en este periodo de tiempo de los Nuevos 52. Una gran parte de las portadas eran dibujadas por Jael Lee. Y no recuerdo quién era en este momento el escritor, pero pues el primer arco, hasta donde yo recuerdo, nos cuenta un origen previo a la Liga de la Justicia, ¿sí? De cómo se conocieron Superman y Batman, por ahí va más o menos. Y de ahí, bueno, pues yo creo que ya siéndoles muy honestos, me metería yo directamente a leer el famosísimo Superman Doomed. Fíjense, es una historia que a mí en lo personal me gusta más lo que no pasó que lo que pasó. Superman Doom es un cómic en donde vamos a ver nuevamente el regreso de Doomsday. Pero en este regreso de Doomsday lo que queda muy ambiguo es por qué Superman ya lo conocía, por qué Superman le tenía miedo y por qué en los cómics nos dibujan al Doomsday que muchos conocimos en la muerte de Superman y de repente hay un Doomsday que va a aparecer muy diferente, más picudo, ¿no? Picudo me refiero a con más huesos de fuera. Y entonces en este Superman Doom tenemos 2 números para el Doom One Shot. Y pues aquí entran varias historias. Creo que entra Superman, creo que solamente es un cómic. Entra Action Comics, entra Superman and Wonder Woman. Esa es otra historia que también les recomiendo mucho. Ahorita les digo más o menos por dónde iría. Antes de entrar a Superman Doom y antes de leer el Superman Doom, yo sí te mandaría a leer el Superman Wonder Woman, que aquí en México yo no sé por qué cuesta tanto trabajo conseguir los primeros números. En este Superman Wonder Woman todo deriva después del número 12 de la Justice League. En el número 12 de la Justice League, Superman y Wonder Woman por primera vez se besan, ¿no? Por primera vez los vemos en este universo de los Nuevos 52, estableciendo que tienen una relación. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Derivaron en un cómic llamado así, Superman Wonder Woman, donde en el primer arco esta pareja se enfrenta a el general Zod y a Faora, no me acuerdo cómo se llama la otra kryptoniana.
se enfrentan a ellos y derivado de este enfrentamiento que tienen, tanto Superman como Wonder Woman tienen que enfrentarse a los dioses del Olimpo, que tampoco están muy a gusto con esta relación que tienen, porque saben lo peligroso que puede ser hacia el futuro. Al final de esta historia se empiezan a sentar las bases para el evento de Doom. Y en este evento de Doom, como les decía, Superman se enfrenta a Doomsday y uno de los efectos es que Superman, al enfrentarlo, acaba liberando el virus de Doomsday y queda infectado, y entonces comienza todo un rollo que se empieza a complicar, creo yo, para los escritores más. Originalmente, para este punto, les decía yo, es más importante, creo, que el background que tiene esta historia que realmente la historia. Muchos de los escritores y dibujantes estaban tratando de generar una historia que enganchara a los lectores. Y una idea que surgió fue precisamente revivir el evento de la muerte de Superman de los 90s. De hecho, hay bocetos, hay entrevistas donde cuentan que eso estuvo planeado. Y déjenme comentarles algo, que no hay que ser un genio para intuir, pero en el universo animado de películas de DC que surgió del año 2012 y acabó en el año 2019, 2020, una cosa así, que pueden encontrar en HBO, la muerte de Superman, así como viene en ese cómic, me parece que era la idea original de cómo adaptar la muerte de Superman en los Nuevos 52. Entonces, Superman Doom es una historia larga y donde pues se van entrelazando una serie de historias. Hasta Vándalo Salvaje aparece por ahí. No, Vándalo Salvaje no aparece aquí. El que aparece es Brainiac. Aparece en esta historia. Pero pues es una historia que es tan larga y tan pesada, pues que no todo el mundo le pudo dar el seguimiento adecuado. Y bueno, esto deriva en algo totalmente diferente. Para ese momento DC ya lo que quería era deshacerse de muchas cosas que habían salido mal en los Nuevos 52, y se les ocurrió sacar una iniciativa que se llamaba ¿cómo se llamaba la madre esta? DCU. Era una onda así, DCU, donde se buscó dar una alternativa, ¿no?, a los escritores y dibujantes y contar historias frescas, diferentes. Ahí es donde Superman se fue un poco al carajo, porque Superman ya no tenía superpoderes. Action Comics y Superman corrían en paralelo. Superman no tenía superpoderes, utilizaba en sus puños parte de su capa, y esa parte de la capa que utilizaba le permitía dar golpes más fuertes, medio protegerse. Un rollo muy extraño, se volvió como tipo Renegado. Para los que sean de los 90s como yo, 80s, recordarán la serie de Renegado, ¿no? Este güey que andaba en la motocicleta recorriendo y haciendo justicia. Bueno, se convirtió en algo más o menos así, un Superman como más pegado a la gente, que yo insisto que eso no era necesariamente bueno. Y a la par se empezaron a publicar una serie de cómics que se llamaron Convergencia. DC empezó a sacar también una serie de cómics semanales, Batman Eternal, un cómic relacionado con Tierra 2, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también era semanal, y ahí te iban contando cosas que no podían contar o desarrollar tanto en el cómic de Tierra 2. Y por otro lado, el cómic con Batman Beyond como protagonista, ¿cómo se llamaba? Future Send, así se llamaba. Y la idea era que, como estaban cambiando las oficinas de Nueva York a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nueva York, no recuerdo cómo está. Sí, de Nueva York a Los Ángeles, porque están todo lo de los estudios Warner. Querían que todo este evento llegara a algo que se iba a llamar Convergence, donde, muy parecido al evento de Secret Wars que estaba preparando Marvel, querían crear un planeta con un nuevo personaje llamado Deimos, derivado de Brainiac, y lo que buscaban es que en esa tierra se rescataran, nos dijeran qué era lo que le había pasado, nos contaran qué era lo que le había pasado a diferentes héroes de diferentes eras que estaban coexistiendo en un planeta tipo domo. Entonces,
estaba muy enfocado, la verdad, en el universo de la Tierra 2, que a mí ustedes sabrán que es un universo que a mí me encanta, en los Nuevos 52. Y entonces pasó algo bien interesante, ¿sí? Pasó algo bien interesante con Superman. A muchos nos volvió a emocionar. De hecho, este evento de Convergence deja algunos hilos, algunas hebras por ahí que se retomarán en el soft reboot que hacen en 2016 con el evento de Rebirth. Entonces, pero bueno, en estas tierras, ¿no?, que encontramos ahí, había una tierra que llamaba mucho la atención. Un cómic en donde, si mal no recuerdo, el dibujante... A ver, déjenme les digo quién era el dibujante, porque el dibujo es muy bueno. Bueno, en esta historia es Superman Convergence, porque también hubo un Action Comics Convergence. Ajá, Superman Convergence es del año 2015. Era Superman Man of Steel, Adventures of Superman y Superman Convergence. Son 2 cómics de cada uno de estos. Ahorita les digo de qué va, nada más que abra la página, que mi internet anda un poquito chafa. En esta historia, si mal no recuerdo, el escritor es Dan Jurgens, y Dan Jurgens trata de contarnos la historia de un Superman de la época un poco posterior a la muerte de Superman, que al morir su mundo, Dan Jurgens, y el dibujante es Lee Weeks. A mí me gustó mucho el dibujo de Lee Weeks también. Nos cuenta esta historia del Superman con el que la mayoría de la gente ochentera y noventera creció, el Superman de Dan Jurgens, y nos cuenta que al estar atrapados en este mundo domo, ¿sí?, este Superman ya no tenía poderes, pero se volvió un justiciero estilo Batman y detenía el crimen en esta ciudad totalmente metida en el domo. Y retoma una idea que durante muchos años estuvo gestando, que era la de por qué Superman y Lois Lane no pueden tener un bebé. Y se planteaba esta idea de que no podían tener un bebé, ya que ese bebé sería mitad humano, mitad kryptoniano, y pues nada más de una patadita, ¿no?, en el vientre de su mamá, pues podría generar un serio problema. Entonces, por eso no podían tener hijos. Pero en esta historia, como Superman pierde los poderes al no estar en contacto con el sol amarillo de la Tierra, se vuelve un humano, y entonces han pasado algunos años desde que su mundo desapareció, y pues Superman y Lois Lane logran tener, bueno, ella queda embarazada, y justamente cuando todos los eventos convergen en el evento Convergence, todo coincide para que Lois Lane pueda tener a su bebé. En estos cómics, algo que pasó desapercibido por mucho tiempo, y cuando les digo por mucho tiempo, o sea, imagínense, este cómic se publicó en 2015 y no fue sino hasta el año 2019, 2020, que la gente se dio cuenta que era la primera aparición del hijo de Superman, el famosísimo John Kent. Lo empezaron a dar un poco más de importancia cuando el personaje lo convirtieron en un personaje bisexual. Entonces empezaron a buscar así como ¿cuál fue la primera aparición? Créanme que esto pasó, o sea, no crean que de repente en el mundo del cómic todo el mundo anda viendo ¿cuál fue la primera aparición oficial? Todo el mundo se iba que la primera aparición de Jonathan Kent era en esta historia de ¿cómo se llamaba? Una historia que nos cuenta la relación de Batman y Superman a lo largo del tiempo, y nos van contando la evolución de estos. Una historia súper loca, como si el tiempo de veras hubiera transcurrido. Pero bueno, todo el mundo se iba con la finta pues de que esa era la primera aparición. No, esa es la primera aparición de un Jonathan Kent. Este es John Kent. Y es en el número 2. Hoy es más difícil conseguir este cómic, nada más que creen, aquí en Billions Comics tenemos 2 copias de estos 2 números, del 1 y el 2 de Superman Convergence. Y entonces, pues este primer, vistazo a este Superman, y tras los eventos de Convergence, nos dicen que Superman, Lois Lane y ese bebé se lograron salvar. Pero no sabríamos nada de ellos hasta el evento de Rebirth. Y es justamente aquí donde voy a parar.
porque en el próximo vamos a platicar un poco sobre el evento de Rebirth y la importancia de Superman en este evento de Rebirth. Y bueno, espero les haya gustado, espero que tú que me estás escuchando y que me escribiste, no me gusta decir los nombres de las personas en los, ¿cómo se llaman? Los episodios, porque se me hace como una invasión a la privacidad, ¿no? Tú sabes quién eres, te respondí, espero haberte respondido de manera adecuada, y si estás buscando alguno de estos cómics, te invito a que visites www.williamscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics, donde te podremos ayudar a conseguir estas historias y que te vayas enamorando un poco más de los superhéroes que quieres. Mi nombre es Warner y nos escuchamos en el siguiente episodio, donde continuaremos sobre esta historia, hablando sobre esta historia de Superman. Nos vemos. Chao.